este gigantesco avión cisterna en su quinto sobrevuelo ya desde que llegó ayer al país. A ver, ¿cuál es la dinámica? ¿Cuál es la dinámica de los incendios? ¿De qué manera crecen? ¿Cómo se pueden controlar? ¿Qué sabemos sobre ellos? ¿Qué sabemos sobre este incendio? Es lo que queremos conversar entonces durante los próximos minutos, y para eso estamos con el profesor de la Universidad Católica de Chile, ingeniero Wolfram Hahn. Jan. Bienvenido, Wolfram. Bueno, te dedicas a estudiar precisamente este fenómeno. La dinámica de incendios. Es lo que más nos interesa en los últimos días, porque es un fuego que es incontrolable, que es totalmente impredecible y que finalmente los factores que lo van alimentando también tienen las mismas características. Sí, claro. Bueno, los incendios son un poco eso, es un fuego, una combustión descontrolada, que es lo que a todos nos asusta de alguna forma. Es un tema bien interesante, porque todos conocemos el fuego, es algo muy cotidiano. Pero la verdad que no entendemos poco, y es un poco a eso lo que me dedico yo, a entender la dinámica del fuego. A ver, me surgen cientos de millones de preguntas respecto del tipo de material que se está quemando, de si es el mismo incendio o son diferentes, si es posible que sea un único incendio o si te parece que son... Entonces, no sé muy bien por dónde comenzar, porque esto la verdad es que nos tiene a todos tan tremendamente sorprendidos por lo gigantesco de la situación. Primero, ¿te parece que este es el más grande, como se está diciendo, del que tenemos claramente, registro? por lo que he leído, sí, es el más grande en cuanto a hectáreas lo que se está quemando, por lo que tengo entendido, en la historia de Chile. ¿Y esto sería incontrolable si hablamos de dinámica de fuego? A ver, claro, ahí podríamos partir de la pregunta, ¿hay un incendio, un fuego que puede ser incontrolable? O sea, hay momentos en que simplemente los recursos hídricos no dan, y es un poco el tema. O sea, hay de repente falta agua para pagar la cantidad de incendios que hay. Y bueno, y recursos humanos de llevar el agua al lugar donde está. Entonces, podría darse, esperemos que no, o sea, hay que hacer todo lo posible para seguir apagando. ¿De qué manera se ha estado comportando este incendio de acuerdo a la teoría de los incendios? Hay básicamente dos tipos de propagación de incendio. Uno que son bien distintos, y los dos tienen su particularidad. Uno es la combustión latente, que le dicen que es una combustión sin llama, es un poco como un cigarro, que se va quedando, y eso pasa muchas veces. Hay un incendio, se controla, se apaga, y resulta que después de 2 o 3 horas vuelve a aparecer. Claro, se mantiene el calor, y muchas veces el calor es subterráneo. Claro, hay una combustión latente subterránea que es lenta, y que de repente se levanta algo, se ventila, llega oxígeno y surgen las llamas de nuevo. Entonces hay que apagar un incendio forestal, no es solamente, o sea, en general no es solamente apagar las llamas, hay que después hacer un trabajo bien minucioso, bien largo, de efectivamente apagar el incendio. Hay incendios que después se meten, incluso, o sea, depende un poco del terreno, pero podría incluso meterse si hay raíces, ¿verdad? Raíces, o si, ¿cómo se llama esto? El pit en inglés, no me acuerdo el nombre en español, es un tipo de suelo que es combustible. Entonces puede meterse ese incendio incluso al subterráneo y quemarse por varios años y volver a... En Chile no pasa porque no tenemos ese tipo de suelo. Pero te iba a preguntar si teníamos ese tipo de suelo. Entonces, ese es un tipo de incendio que queda como... de propagación de incendio. Y lo otro es las llamas como tales que van quemando. Y ahí también depende del tipo de llama, porque los incendios forestales, bueno, son algo natural, no que tenemos acá, pero los incendios forestales son parte de muchos ecosistemas y tienen que pasar, incluso para ciertos tipos de vegetación, tienen que pasar los incendios para que puedan vivir. Entonces, para que el bosque pueda vivir. Claro, entonces, pero el incendio natural son incendios pequeños que básicamente se llevan toda la capa de combustible, de hojas que caen durante el año. Y es un incendio pequeño que no logra prender los árboles. Y eso es algo que siempre ha pasado. El tema es que el ser humano interviene, empieza a manejar los bosques, y claro, no le gustan los incendios porque entonces los para. Entonces ahí ya empezamos con, bueno, cambian la vegetación, cambian árboles naturales. Hoy hablemos de eso. Por eucaliptos, por pino. Hablemos qué pasa con todas las plantaciones forestales. Claro, es un tema, porque son distintos a los árboles naturales. El eucalipto en particular es muy combustible, tiene mucho aceite, entonces cambia un poco toda la dinámica.
Entonces es parte del Ahí te pregunto, ¿hace que la combustión sea más rápida, más intensa? Porque también que la propagación es más rápida. Que la propagación, pero también en la intensidad, porque hemos visto, por ejemplo, sectores donde el fuego logra ser controlado, pero en otros donde efectivamente las llamas no dan paso. Claro, una vez que las llamas lleguen básicamente a la corona del árbol, arriba, a las hojas, ya la intensidad es muy complicado controlarlo. O sea, pero, a ver, perdóname, evidentemente que influye que estamos con una sequía, que está todo seco, claro, que está todo leñoso, que todo va a arder por los cuatro costados si es que uno deja una colilla prendida, o no sé, claro, sucede algo. Un vidrio que llega, que se ve el sol, se proyecta. Sí, exacto. Eso es un mito. Sí, es un mito. Ya. Ok, ya, son todos finalmente por acción humana, intencional o no, pero por... O sea, dicen que sobre el 95% son acción humana, ya sea intencional o no. 99, claro, hasta 99 he escuchado yo, por lo menos. Claro, pero cuando hablamos de este tipo de plantaciones, y tú dices que el bosque necesita quemar lo de abajo, las plantaciones forestales en general están limpias abajo. Bueno, hace eso que arda el árbol, pero también yo me pregunto, las forestales tampoco quieren que se les quemen los cultivos, tampoco les conviene, independiente de que puedan tener seguros comprometidos, pero es mucho más probable que saquen más plata vendiendo. Claro, no hay medidas como preventivas desde esos mismos lugares para poder evitar eso. La verdad que no sé cómo manejan ellos los bosques, no sé si ellos limpian, o sea, si limpian efectivamente, ahora no sé qué hacen con todo ese material orgánico que sacan, pero si lo limpian efectivamente evitarían incendio, porque el incendio parte por lo pequeño y ahí se va creciendo. El tema es cuando se evitan los incendios sin limpiar, porque se va acumulando, y de ahí un incendio que las llamas son muy altas y empiezan a meterse a los árboles, y ahí es donde el tema es complejo. El eucalipto en sí es uno de esos árboles que no sé si necesite, pero está protegido contra los incendios pequeños. Claro, lo vimos, por ejemplo, en Yico, nos mostraba Ignacio Uribe, que estaban cortando los árboles, porque evidentemente hay que evitar, y se lo escuchaba varias veces durante la semana a Gonzalo Ramírez, evitar que haya alimento para el fuego. Claro. Esa es clave. Y finalmente también descarta uno la idea que podría tener de que con agua va a suspender el paso del fuego. O sea, el agua ayuda a humedecer el lugar. Claro, y controla el fuego. Hasta el final... Pero bueno, uno puede apagar y controlar con agua o haciendo cortafuegos para que no pueda pasar. Ahora, hay un tercer mecanismo de propagación de incendios forestales que son básicamente son pedazos de madera o de las chispas, estas chispas que pueden de repente viajar varios kilómetros y caer y prender otro foco. Entonces eso es un poco lo peligroso de los incendios forestales, porque son un poco impredecibles. O sea, nosotros tratamos hay modelos numéricos que tratan de predecir los incendios, pero hay un cierto factor que es... ¿De predecir que hacia dónde se va a mover? Claro, hay modelos numéricos de incendios que están basados en balance de energía, que de alguna forma, y modelo de combustión que dicen, bueno, parte del incendio acá, dado las condiciones de viento, la condición del terreno, hay una probabilidad de que vaya para allá. ¿Y en Chile se trabaja así? ¿CONAF trabaja con modelando, por ejemplo, independiente de que el viento pueda ir para acá o para allá, pero haciendo un estudio de la topografía, las condiciones climáticas? No tengo claro qué tanto hace CONAF en ese sentido y qué tanto posibilidades tienen de hacerlo también, porque hay otros países tienen todo un sistema de monitoreo. Pero es que eso te iba a preguntar, ¿cómo debiéramos tenerlo? Porque... Sí, claro, pero todo esto... Porque tú dices que hay otros países que lo tienen, donde las instituciones Australia, que se encargan de los incendios forestales, del combate a los incendios forestales, tienen este modelo... Tienen un sistema de monitoreo no solamente de los incendios, sino de todo de la humedad, del estado de la vegetación. Entonces saben más o menos dónde, hacen mapas de riesgo. Todo eso en Chile debería hacerse. Lo que pasa es que es un trabajo de mucho recurso y de mucho tiempo. O sea, y ustedes, por ejemplo, desde la academia, desde el tema universitario, la investigación universitaria, ¿con quién trabajan entonces? ¿Trabajan con las forestales? ¿Para quién se crea este conocimiento? Bueno, hay un problema ahí en general de la investigación que muchas veces no está enfocada en la realidad nacional. O sea, uno trabaja con lo que viene de Estados Unidos y con gente de Estados Unidos y están mucho más avanzados que nosotros. Entonces, claro, hay un esfuerzo. Yo estoy metido en el centro de... en el CIGID, en el Centro de Respuesta a Desastres Naturales, que es un centro de investigación.
Y la idea es justamente un poco llevar la investigación, que es un poco despegada de la realidad en muchos casos, llevarla a la realidad nacional para poder resolver problemas puntuales, pero nacionales. Pero es un tema que, en este caso particular, es de mucho tiempo de inversión. O sea, no vamos a poder hacerlo de hoy a mañana. Claro. Y se ha dejado de hacer por mucho tiempo, entonces es tiempo que empecemos a hacerlo. Pero es fundamental, porque uno habla también de ese conocimiento está ahí acumulado, no se aplica a la realidad nacional, y lo que queremos es articular empresa, gobierno, academia, sociedad civil, Sí, para que podamos está en interés de protegernos todos, además claro, frente a desafíos y a problemáticas que van a ir en aumento. Yo me imagino que, bueno, quizás me imagino mal, pero esto es algo que quedó para quedarse. Estoy pensando en el calentamiento global, en sí, la temática de los incendios forestales. Sí, va a ir es en un aumento. tema que da la impresión que va en aumento. O sea, la física indica que mientras más caluroso, más seco el ambiente, obviamente más incendio. Entonces, es algo que de todas formas hay que tomarlo en cuenta y hay que considerarlo para la planificación. Entonces, yo creo que eso es importante, sí, que de alguna forma saquemos acá la lección de que hay que, aunque no va a ser para el próximo año, ni para 5 años más. O sea, si empezamos ahora, en 20 años más vamos a tener algo porque es un trabajo duro y nos falta gente. O sea, en el tema de, no solamente de incendios forestales, incendios en general en Chile hay un vacío, un déficit de profesionales, más que profesionales, de gente con conocimiento académico, en investigación, que hay que empezar a cerrar esa brecha. Claro. Quiero ver un poco al tema de apagar las llamas. Hay muchas formas, pero por ejemplo yo escuchaba también la posibilidad de la espuma. El agua, la espuma, los retardantes. ¿Cuál ahí son, a tu juicio, en el conocimiento de la dinámica del fuego, lo más eficaces? Porque evidentemente cuando uno usa estos elementos, tiene en contra el viento. Ya hemos visto lugares con 40, 50 kilómetros por hora, donde efectivamente uno puede usar estos productos y finalmente no tener mucho resultado. O sea, al final, bueno, el fuego se apaga básicamente por dos mecanismos. Que uno es que le saco el oxígeno, claro, o le saco el calor, la temperatura, cuando le bajo la temperatura. Y el agua, bueno, hace un poco las dos cosas y es bien eficiente en eso en realidad. Ahora, depende un poco el combustible, que espuma yo para incendios forestales, yo creo que no sirve mucho en ese caso, creo, porque el combustible en este caso es muy bueno. Claro. Yo no conozco el caso, nunca he escuchado de espuma para incendios forestales. Ahora, no quiero decir que no existan, pero el agua es un buen... apaga bien, porque penetra y enfría, entonces funciona bien, pero se trabajan también en combinación con otros químicos, con estos retardantes. ¿Qué crees tú que va a pasar con este incendio? ¿De qué manera va a evolucionar? ¿O qué elementos deberán jugar para poder hacer una proyección en uno u otro sentido? No sé, yo creo que tenemos por varios días todavía y hay que seguir poniendo empeño. Y bueno, un poco un llamado también a que la gente tenga cuidado con los incendios forestales, que son engañosos, entonces que hay que dejarle un poco esa labor a los bomberos, a la CONAF, que saben hacerlo, y no hay meterse ahí a... Yo sé que obviamente es complicado cuando uno lo... Es que ese punto es súper importante y lo hemos repetido varias veces, Consuelo, que claro, no se le puede decir que no a la gente que quiere cuidar sus casas, que quiere cuidar a su gente, agarrar pala, agarrar ramas y de alguna manera combatir al fuego, pero finalmente volvemos al punto de inicio, el fuego es completamente impredecible. No, y eso completamente impredecible, pero tiene un factor de aleatorio, digamos así, y pasa. O sea, hay todos estos casos en la historia donde bomberos son encerrados y bomberos que conocen el tema, en otros países son profesionales entonces, y aún así son encerrados por la llama y mueren. Entonces hay que tener mucho cuidado con los incendios forestales porque son engañosos. Mucho para terminar, retomando el comentario que decía que está grande, que va a durar muchos días más. ¿Te parece que son semanas? ¿Es un incendio que se va a seguir extendiendo? La verdad que... O sea, yo sé que te pido una bola de cristal, pero más o menos qué proyecciones desde tu conocimiento sobre... Dado que no tenemos, que yo sepa, no hay pronóstico de lluvia y nada de eso, depende al final de nosotros nomás de apagarlo. Entonces, o sea, de nosotros, los bomberos en realidad, de la CONAF. Entonces, la verdad que es complicado hacer una predicción. Espero que lo hagan, que lo puedan hacer pronto. Bueno, es lo que todos esperamos. Es lo que todos esperamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, para entender también este enemigo que hemos tenido durante ya más de un mes. Y dejo un punto importante sobre la mesa. Sí, claro. Crear capacidades para articular también desde la academia maneras de poder prevenir. Está la voluntad de la academia, pero
nos ven un poco como muy alejados. alejados. Y es verdad. Tienen que aterrizar también, entonces. Claro, entonces hay que hacer un esfuerzo conjunto. Trabajo de comunicación, encontrarnos en el siempre medio. Claro. Juntarse en el medio. Muchísimas gracias, Wolfram Jahn, ingeniero de la Católica, profesor, experto en dinámica de los incendios y del fuego. Gracias. Muchas gracias, Wolfram. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a tomar contacto con Consuelo Sotomayor. Último minuto.